Señorías, bienvenidos a nuestro viaje al mundo de Griselda Blanco. Nacida en 1943, fue una despiadada y notoria capo de la droga que fue fundamental para desencadenar las notorias guerras de drogas de Miami de los años 70 y 80. Esta narración es una profunda inmersión en la vida de una mujer cuyo nombre infundió miedo en los corazones de muchos, y cuyo reinado de poder y terror nunca será olvidado. Griselda Blanco nació en Cartagena, Colombia, y en sus primeros años de adolescencia ya había comenzado a vivir una vida llena de crimen. La prostitución y el contrabando de drogas rápidamente se convirtieron en su medio de supervivencia, eludiendo constantemente la ley y causando estragos en las normas sociales. Blanco llegó al poder rápidamente y, en la década de 1970, ya se había labrado un territorio considerable en el floreciente comercio de cocaína. Blanco, un personaje más grande que la vida, se convirtió en la reina del tráfico de drogas en Miami. Sin que muchos lo supieran, pronto sería una de las pocas traficantes de cocaína que emergerían de América del Sur, y dejarían una huella imborrable en Estados Unidos. Innegablemente fue una pionera, que ostentaba un poder respetado y temido por todos, simplemente mencionado en susurros por miedo. A medida que amanecía la década de 1980, el control de Griselda Blanco sobre la escena de las drogas en Miami se apretó aún más. Su enfoque violento y despiadado de los negocios, que a menudo implicaba ejecuciones públicas y asesinatos en represalia, sacudió la ciudad hasta su núcleo. No era simplemente otro narcotraficante sino una fuerza despiadada que era famosa por sus costumbres brutales e implacables. En medio de su despiadada búsqueda del poder, Blanco también era conocida por su inestable vida personal. Estuvo casada varias veces y sus amantes y maridos a menudo eran sus lugartenientes en el tráfico de drogas. El vínculo entre romance y crimen no fue solo una anomalía, fue una parte esencial de su vida. Sin embargo, a medida que se elevaba, la inevitablemente dramática caída de Blanco siempre acechaba en las sombras. A mediados de la década de 1980, el gobierno federal de Estados Unidos tenía a Blanco firmemente en su radar, y finalmente la llevó ante la justicia bajo una acusación de drogas de 1982. Ante múltiples cargos, Blanco huyó a Colombia y su imperio de tráfico en Miami comenzó a desmoronarse. Así comenzó un periodo relativamente tranquilo en la vida de Blanco. Viviendo encubierta en Colombia, estuvo en gran parte fuera de la red hasta finales de la década de 1990. Blanco finalmente fue deportado a los Estados Unidos en 2004 y condenado por tráfico de drogas. Cumplió una década en prisión antes de ser liberada. A pesar de estar fuera del negocio de las drogas durante más de 15 años, la temible reputación de Blanco perduró. En 2012, a la edad de 69 años, fue asesinada a tiros en las calles de Medellín, su asesinato un recordatorio puntiagudo de las consecuencias de una vida vivida al límite. La vida de Griselda Blanco, en última instancia, es a la vez una historia de tenacidad y poder y una advertencia sobre una vida perdida a causa del crimen y la violencia. Desde una infancia afectada por la pobreza hasta convertirse en uno de los capos de la droga más temidos de la historia, la vida de Blanco se vivió dura y rápidamente, testimonio de las brutales realidades del despiadado tráfico de drogas, y un subtema inolvidable en las crónicas de la Gestine colombiana. Período. Por todo lo que hizo y todo lo que fue, su legado permanece. Más de 30 años después de su caída en desgracia, el nombre Griselda Blanco sigue despertando interés, disgusto y fascinación mórbida, inmortal en los anales de la historia manchada de sangre del tráfico de drogas. Pero la historia de Blanco es mucho más que una crónica del ascenso y caída de un capo de la droga. También es una narrativa de ambición implacable, una historia de una mujer que se atrevió a desafiar las normas sociales y ascender al poder en un mundo dominado por hombres. Hoy, Colombia y Miami han pasado de los turbulentos años del reinado de Blanco. Aunque su imperio ha desaparecido, su legado permanece, proyectando una larga sombra sobre las ciudades y las personas que alguna vez dominó. Con esta grave y cautelosa historia de Griselda Blanco, es un sombrío recordatorio de la retorcida realidad del tráfico de drogas. Que independientemente de su perspicacia callejera, los crímenes cometidos, las vidas perdidas, la sangre que derramó, ninguno de ellos podría alejarla de lo inevitable. El control del crimen puede parecer atractivo, pero es implacable y despiadado en su búsqueda de su eventual caída. La vida de Blanco, si bien está marcada por un notorio historial criminal, también está marcada por una determinación y fortaleza extraordinarias. Se puede optar por ver su historia con ojos críticos llenos de condena. Alternativamente, se podría intentar separar las piezas y tratar de comprender las motivaciones detrás de tal vida. La historia de su vida es a la vez un testimonio de la increíble resiliencia del espíritu humano y su capacidad para el bien y el mal. Si bien es fácil condenarla por sus acciones criminales, también es importante reconocer su tenacidad y las circunstancias desafiantes que superó para alcanzar el estatus que alcanzó. Mientras recorremos las inquietantes pero fascinantes crónicas de la vida y carrera de Blanco, queda claro que es más una historia de supervivencia contra obstáculos imposibles. Para Griselda Blanco, los caminos nunca fueron fáciles, el camino nunca fue fácil, siempre fue una lucha, una batalla constante contra las normas sociales, contra los rivales, contra la ley. Para Blanco, este poder era una validación de quién era ella. Era su rebelión contra las normas sociales la que había superado.
Sin embargo, no se puede negar el borde precario en el que vivió, una existencia definida por hábitos destructivos y decisiones perjudiciales tomadas solo para la búsqueda del poder. Como un fénix que se levanta de las cenizas, la vida de Blanco es una saga narrativa repleta de contrastes. Está lleno de innumerables tragedias y triunfos, éxitos incomparables pero fracasos igualmente inimaginables. Un viaje plagado de aspectos positivos y negativos, emociones y acciones, relaciones, traiciones y, sobre todo, la realización irónica de los límites del yo. Mientras reflexionamos sobre la vida de Griselda Blanco, nos enfrentamos a una historia humana cruda y sin filtros, sin adornos de nociones de bien o de mal, de bien o de mal. En este tapiz de los intrincados hilos de la vida, la historia de Blanco es evidencia de la complejidad insondable del espíritu humano, un recordatorio demoledor de la paradoja de la existencia. Al salir de la conmovedora quietud de la vida de Blanco, nos vemos obligados a enfrentar verdades incómodas sobre el poder y su corruptibilidad, sobre el espíritu humano y sus defectos intrínsecos, sobre los mecanismos sociales y su capacidad para nutrir y manipular. De hecho, la vida de Blanco suscita preguntas inquietantes sobre el rostro humano del crimen. También engendra esperanza en nuestra capacidad para superar adversidades, por insuperables que parezcan. Su vida, con todas sus flagrantes contradicciones y tragedias innegables, nos hace reflexionar sobre lo que significa ser humano, con todas las fragilidades, complejidades y potencial de redención que implica. Mientras viajamos a través de esta montaña rusa de emociones y comportamientos humanos, que nos inspiremos no solo en la exploración de la vida de Blanco sino también en la audacia del espíritu humano de luchar ciegamente por el poder mientras pasamos por alto la inevitable caída. Porque, al final, la historia de Griselda Blanco no es solo la historia de una mujer al margen de la sociedad, que vive al borde del crimen. Es la historia de todos nosotros, de la búsqueda universal de identidad, de aceptación y de amor por parte de la humanidad. Es la historia de una batalla librada y, lamentablemente, perdida entre las normas sociales y la individualidad. Se desarrolló con una grandeza tan magnífica como defectuosa, un espectáculo tan impresionante como trágico. Y así llegamos al final de esta expedición a lo más profundo de la vida de Griselda Blanco. Salimos con preguntas que buscan respuestas, con sabiduría templada a través de la comprensión, con los ecos de una vida vivida, resonando en las cámaras de nuestra humanidad. Pero no olvidemos el significado de este oscuro cuento. No dejemos de lado los sufrimientos, el dolor, el daño que causó esta mujer. La vida criminal puede parecer glamorosa y fascinante desde la distancia, pero la verdad permanece, está plagado de intensidad, batallas, sacrificios involuntarios y tragedias inexplicablemente crudas. Por lo tanto, sea la historia de Blanco un recordatorio descarnado y sin adornos de las espantosas ramificaciones de una vida inmersa enteramente en el crimen, las falacias y el falso atractivo que reina dentro de sus pliegues devastados por la guerra. Es un equilibrio tambaleante entre mantener una fachada de potencia anticipada, y soportar el costo de tal valor manipulado. Una década en prisión y una muerte brutal en las calles de Medellín fueron los capítulos finales de la vida de Griselda Blanco. Y así, el fin de Blanco es aún más un testimonio asombroso de la existencia del curso de su vida elegida, los caminos abrazados y los distintos marcadores de su ajuste de cuentas final. En esencia, la vida de Blanco es un cruel recordatorio del hecho de que la línea del crimen, una vez cruzada, es casi imposible de volver sobre ella. Su fastuosa ilusión de disfrutar mientras dura crea un intrincado vórtice de juego de poder, construyendo un falso paraíso sobre ruinas de ganadores criados por instinto, no por elección. Con su fin, se cierra un capítulo sobre una vida alimentada por el crimen, por el poder y por la búsqueda inquebrantable del dominio. A medida que los hilos del tapiz de su vida se desmoronan en el contexto contrastante de su complejidad humana, nos queda navegar a través de una tormenta de emociones, realidades y reflexiones sociales humanas preservando, cuestionando y examinando la audacia de la voluntad humana. Terminemos esta exploración no con juicios sino con una medida de comprensión, una lente compasiva a través de la cual nos esforzamos por dar sentido a las complejas intersecciones de los hilos entrelazados de la vida. Cada hilo, por colorido o monocromático que sea, apagado o brillante, dice mucho sobre el complejo espectro humano, los tonos entre la constricción pálida y la expansión vibrante. Al estudiar la vida y los tiempos de Griselda Blanco, somos capaces de desentrañar los mecanismos sociales y los comportamientos humanos, tanto cautivadores como horripilantes, que continúan definiendo nuestro mundo actual. Más que simples sustancias o perturbadores sociales, cada uno de nosotros es una combinación de decisiones y acciones. Una culminación de los intrincados matices de la vida destilados a través de nuestras experiencias, todos buscando una salida para la expresión. A medida que ponemos fin a este viaje único, recordemos las lecciones que presentó la vida de Griselda Blanco. Puede haber sido un mosaico caótico y turbulento, pero produjo pétalos de sabiduría, signos de destrucción inminente y reflejos reflejados de las consecuencias sociales. Su vida, en todos sus tonos tumultuosos y empapados de sangre, conlleva lecciones que debemos prestar atención. La vida de Blanco, con todos sus marcados contrastes, es un relato en capas pintado en tonos de luz y oscuridad, una narrativa cautivadora que nos enseña lecciones más allá del conocimiento convencional, una historia que tiene el poder de cuestionar y desafiar, de inquietar y provocar, y lo más importante es un recordatorio implacable de la vida vivida fuera de las normas sociales, y su impacto devastador en la raza humana.
Al final, recordamos a Blanco, no por los crímenes que cometió o las vidas que destruyó, sino por su audaz rebelión contra el status quo, su inquebrantable resiliencia frente a la adversidad, y por la compleja red de su vida. Un espectro de matices llenos de inmensas luchas y victorias aún más masivas, tejidas en el contexto de una realidad, crudas en su representación. Incluso después de todo esto, el espectro de Griselda Blanco sigue persistiendo. Entre las historias de los nombres más famosos del tráfico de drogas o de la búsqueda de la infamia eterna, la famosa historia de Blanco se hace eco de una mujer que se atrevió a soñar más allá de sus límites limitados, literalmente, y cuya caída sirve como un escalofriante, aunque inspirador, recordatorio de la implacable búsqueda del poder por parte del hombre.